Les anuncio el Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se marchó a la otra parte del mar de Galilea o de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió entonces Jesús a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe: ¿con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para probarlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Pero qué es eso para tantos? Jesús dijo: decid a la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron. Solo los hombres eran unos 5,000. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados. Y lo mismo todo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos: recoged los pedazos que han sobrado, que nada se pierda. Los recogieron y llenaron 12 canastos con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía: este es verdaderamente el profeta que tenía que venir al mundo. Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña él solo. Palabra del Señor. Todos quedaron saciados, dice el Señor, del pan que recibieron. Tenían hambre, estaban cansados. Y Jesús, dice la Escritura, los vio. Así es Dios. Dios siempre nos está mirando y sabe qué es lo que necesitamos. Y entonces todos los días hace la pregunta para probarnos: ¿con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para probarlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. ¿Será que dependemos del dinero? ¿Dependemos de las personas? ¿Cuáles son nuestras seguridades? Es lo que Jesús nos está diciendo acá. ¿En qué estamos poniendo nuestra seguridad? ¿En un sueldo? ¿En una persona? ¿En un bien? Nuestra seguridad tiene que estar solo en Él. Porque todo viene de Él. Todo alimento que recibimos, el aire que respiramos, los bienes, todo viene de Dios. Él nos lo da todo y nos lo da en abundancia para saciarnos. Eso es lo que significa este Evangelio. De Dios proviene todo, en especial ese pan. Ese pan que se nos da en tres momentos, en 3 especies. El pan de cada día. Ese pan de cada día es el pan que sació a esta muchedumbre porque tenían hambre física. Y entonces Jesús nos da el pan cotidiano. No tenemos que preocuparnos, hermanos. Eso ya está ahí. Jesús ya lo tiene y en abundancia para dárnoslo. Espera que tengamos esa fe, esa confianza en Él para acercarnos a recibirlo. El segundo pan que nos da diario es el pan de la Eucaristía. La mesa eucarística, la mesa del altar, se sirve
todos los días a diferentes horas del día, para que nos acerquemos a comer ese pan de la Eucaristía, que es su cuerpo y que es su sangre, y que nos dará vida eterna en nosotros. Y el tercer pan, dice Jesús, es el pan de su voluntad. Es la voluntad de Dios la que genera el pan cotidiano y el pan eucarístico, es la que sostiene todo, la que nos da todo. Por lo tanto, hay que recibir ese pan de la divina voluntad. Hermanos, ¿cómo todos están atentos a recibir el pan cotidiano, el pan material, para saciarse de ese pan material? Que pocos reciben el pan eucarístico todos los días, y muchos pocos, menos aún, están recibiendo este pan de su voluntad, el más grande, el que hará que nada nos falte. Pero hay una ceguera, hay una confusión, están tan entretenidos buscando el pan material que no tienen tiempo para el pan eucarístico y mucho menos para el pan de su voluntad. Ese es el dolor de Jesús. Por eso termina el Evangelio diciendo que ellos querían llevárselo para proclamarlo rey. Querían hacer su voluntad humana. Querían quitarle esa misión celestial, divina a Jesús para convertirla en una misión humana. Pero Jesús tenía muy clara cuál era su misión. Y por eso, dice el Evangelio, se retiró otra vez a la montaña él solo. Y no permitió que su misión celestial se volviera una misión humana, siendo proclamado rey a la manera de los hombres. No es así, hermanos. Por eso necesitamos conocer muy bien los modos divinos, su voluntad, y saciarnos de ese pan que es su voluntad, que nos va a dar todo el conocimiento y el entendimiento para que podamos entrar en estos modos de Dios. Que nuestra Reina y Madre María, ella sí supo alimentarse del auténtico y verdadero pan, la voluntad de Dios. Hágase en mí según tu palabra. Y esta palabra fue toda en ella. Por eso es la Madre de Dios y Madre de todos los creyentes. Que el Señor nos conceda por tu intercesión la gracia de entender que nuestra seguridad no está en nada ni en nadie material, sino única y exclusivamente en Él, en su voluntad. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, sobre las almas del purgatorio, permanezca para siempre. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén.